Vamos a entonces, Primera de Pedro, me toca a mí hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18, y hoy vamos a llegar hasta el versículo 25. ¿Me acompañan a leerlo? Ahí con sus ojos, mente y corazón también. Dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hoy el título de la enseñanza es Obedeciendo en lo insoportable. Obedeciendo en lo insoportable. ¿Cuántos han tenido jefes o superiores insoportables? Yo he tenido cuando trabajaba aparte del pastorado también. ¿Cuántos hoy tienen jefes? ¿Cuántos mañana tendrán que ir a laborar con un jefe insoportable? La semana pasada, ustedes recordarán que el pastor Clifford nos enseñaba lo que el apóstol Pedro nos recuerda, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y por eso somos y seremos menospreciados. Hoy vamos a reflexionar sobre 3 propósitos celestiales que nos motivan a obedecer en lo insoportable. 3 propósitos celestiales que nos motivan a obedecer en lo insoportable. ¿Cómo trabajar con un jefe o con un superior insoportable? ¿Qué hacer? Es de lo que el apóstol Pedro está hablando, o nos va a enseñar o a recordar en esta porción bíblica. Pero esto no es algo exclusivo de los apóstoles o del cristianismo o de la Biblia. Hoy en día, como ustedes saben, hay muchos entrenamientos para empresas, para todo tipo de empresas, sobre cómo mejorar la relación entre empleados y jefes. Entrenamientos de alto nivel y muy costosos, inclusive. Prometen éxitos para todos y para la empresa. Pero el enfoque del cristianismo, del cristiano, es diferente. Tenemos propósitos celestiales. Pero antes de reflexionar sobre estos 3 propósitos para obedecer en lo insoportable, permítame recordar un poco más el contexto en el que estamos. Ya el apóstol Pedro empezó en los versículos anteriores, como ya ustedes han leído y han estudiado. Ya él comenzó en los versículos anteriores a referirse sobre la obediencia a nuestros superiores. Por ejemplo, en el versículo 13 habla de sométanse al rey. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero en el versículo 12 dice así, y lo leo: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes,
por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Y cuáles son esas buenas obras de nosotros? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas buenas obras de nosotros? Bueno, entre otras, como vimos la semana pasada, está también obedecer a nuestros superiores, aún inclusive si son insoportables. Esa es otra buena obra de nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí mismo lo dice, para que glorifiquen a Dios. Para que glorifiquen a Dios. O sea que cuando alguien nos pregunte, cuando alguien le pregunte a usted, ¿por qué tú eres así, con ese carácter tan manso en medio del sufrimiento? ¿Por qué tienes tanta paz y hasta eres muy feliz aún a pesar cuando te humillan o cuando sufres? Entonces usted le va a responder, es el poder de Cristo, es el gozo de Dios. Glorificar a Dios. Ahí en el versículo 18, la palabra siervo que usa el apóstol Pedro es la palabra básicamente esclavo. Esclavo. Específicamente un esclavo que trabajaba dentro de la casa de su señor. Administraba. O tenía que ver con la administración de la casa de su señor. Ahora, tenemos que recordar, cuando usamos la palabra esclavo, tenemos que recordar que secuestrar a alguien o tomarlo como prisionero de guerra no era la única forma en que alguien podía llegar a ser esclavo. Había personas que ellas mismas optaban por ser esclavos. Ellas mismas optaban por ser esclavos. Ya sea porque llegaban a ser tan pobres, materialmente hablando, que solo haciéndose esclavos de otras personas podían tener una casa donde vivir o comida que comer. También otra razón para hacerse esclavo era tener una deuda tan grande que no se podría pagar. Así que las personas mismas se hacían esclavos de otras personas. No todo el tiempo fue algo impuesto. Mucha gente se hacía esclavo de estas dos maneras también. Una buena pregunta es, ¿por qué los apóstoles por qué Jesús inclusive, o por qué los apóstoles no denunciaron la esclavitud como un mal intolerable? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es algo malo, ¿no es así? Inhumano, pensamos, la esclavitud. Al aconsejar aquí el apóstol Pedro a los esclavos que honraran y obedecieran a sus dueños, a su señor, parece que indirectamente está apoyando la esclavitud. Parece ser así. Dos verdades a considerar antes o sobre este asunto. Es verdad que había mucho abuso, es verdad eso, pero no todos los señores eran abusivos. No todos los señores eran abusivos. En la Biblia inclusive encontramos, y ustedes van a recordar, varios ejemplos de esclavos que gozaron de una muy buena posición. Por ejemplo, está el esclavo de Abraham, ¿se acuerdan? Está José, ¿se acuerdan? Que José un tiempo fue esclavo y tenía una gran posición en la casa de Potifar. Un tiempo. También está el esclavo del centurión romano, ¿se acuerdan? Y seguro en la historia hubieron cientos de miles y miles de miles más esclavos que tenían una muy buena posición. Ahora, segundo, ni Jesús ni los apóstoles estaban llamados a cambiar las leyes injustas de ningún gobierno. Esa no era la misión de Jesús ni la misión de los apóstoles. Esa no era su misión, de ningún gobierno y de ninguna sociedad terrenal en donde ellos pudieran vivir. Somos llamados a hacer luz y a hacer sal, pero no somos llamados a cristianizar ninguna nación. Esa no es nuestra misión. Otra palabra aquí, en este versículo, que nos debe llamar la atención es la palabra también someter o sujetarse. Someter. Hoy día también, cuando escuchamos la palabra someter, lo primero que pensamos es en maltrato o abuso físico. Pero, como también ustedes saben, este no es el principal significado de esta palabra.
El principal significado de la palabra someter tiene que ver con estar debajo y se refiere o se usa en un contexto laboral o administrativo, fuera o dentro de la casa. Otros comentaristas dicen que se usaba para el contexto militar. Tiene que ver con que tenemos un superior y tenemos que rendir cuentas a ese superior. Por ejemplo, en el contexto militar, un soldado raso está por debajo, según la escala de rango de un sargento. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Eso no es malo. Y este es el primer o el principal significado de la palabra someterse. Ese es. Otra palabra ahí es la palabra insoportables. Insoportables. Esta palabra aquí se traduce como insoportable, pero en Hechos 2:40 se traduce como perversos. Para que tengan una idea más o menos de las definiciones de esta palabra que usa aquí el apóstol Pedro, que se traduce como insoportable. Allá en Hechos 2:40 se traduce como perverso. Y en Filipenses 2:15 se traduce como torcido. Como cuando decimos que alguien tiene la mente torcida de tanta maldad. Eso es lo que significa esta palabra insoportable. Perversos, torcidos. Y para que tengamos una idea de a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice que tenemos que obedecer o someternos a los jefes, o en este caso a los amos de esos esclavos, insoportables. Así que, ¿cómo vivimos el evangelio en esta situación? Porque ese es, para eso somos salvados, para vivir el evangelio. ¿Cómo vivimos entonces el evangelio en esta situación? Aquí pues, en esta porción, encontraremos 3 propósitos celestiales para obedecer en lo insoportable. Así que el número 1 es agradar a Dios. El número 2 es imitar a Cristo. Y el tercer propósito es vivir la justicia. Agradar a Dios, imitar a Cristo y vivir la justicia. Esos son los 3 propósitos que vamos a ver en esta porción. De seguro que hay más en otra parte de la Biblia, pero aquí vamos a ver esos 3. Primero, agradar a Dios. Ese es nuestro primer propósito celestial que nos motiva a obedecer en lo insoportable. Agradar a Dios. Porque esto haya gracia, dice el versículo 19, por causa de la conciencia ante Dios. Porque esto haya gracia. Si alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Porque esto haya gracia. El apóstol aquí vuelve a repetir esta frase, esto haya gracia, en el siguiente versículo. Y la idea es que Dios se complace. Dios es agradado. Esa es la idea allí. En este caso específico, cuando sufrimos con paciencia la injusticia, Él es agradado por nosotros porque hacemos una buena obra, ¿se acuerdan? Una buena obra de nosotros. Como ya ha dicho en el versículo anterior el apóstol Pedro. Él se agrada de nosotros porque hemos hecho una buena obra. Y el apóstol añade allí, si por causa de la conciencia ante Dios. Y la idea aquí es que estamos conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos ante Él. Y que queremos cumplir ese propósito. Cumplir ese propósito. Esto implica, por supuesto, un conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Si queremos agradar a Dios. Eso implica que debemos tener un conocimiento de Dios, quién es Dios. Y también un convencimiento absoluto de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para querer agradar a Dios. Así que, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Para cumplir el propósito de agradar a Dios. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. Pero también dice,
y también con el contrito y humilde de espíritu. El alto, el santo, habita con el humilde. Nos damos cuenta cuán agradado está Dios con el humilde, que habita con él. Allí hace su morada. La palabra humilde que usa aquí el profeta Isaías también significa estar debajo. Estar debajo. Y eso también concuerda con la acción de sobrellevar que menciona el apóstol Pedro aquí en el versículo 19. Sobrellevar. Que menciona con respecto a estar debajo de una carga, que se es sobrellevar. ¿Qué carga? La carga del sufrimiento. Así que es nuestro propósito agradar a Dios. Es tu propósito agradar a Dios. Llegado el momento, esa es la idea. Llegado el momento, tomas la carga de penalidades sobre ti y con paciencia sufres la injusticia. Si es así, entonces tu propósito es agradar a Dios. Y continúa diciendo en el versículo 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Qué mérito? No estamos haciendo nada diferente de lo que hacen todos. Nada digno de admirar. Y esta pregunta ya la había hecho Jesús. ¿Se acuerdan cuando dice qué mérito hay si solo aman a los que le aman? No hay nada digno de admirar ahí. Nada. En nuestra sociedad, lo que se cree es que si un criminal sufre lo que ha merecido, satisface el sentido de la justicia. Que un hombre bueno sufra lo que no ha merecido, viola el sentido de la justicia. Pero que si se somete esa persona sin queja, consiente y promueve la justicia. Pero ¿promovió Cristo la injusticia por soportar con paciencia el sufrimiento que no merecía? No. Él no promovió la injusticia. Él no hizo eso. A los ojos de Dios el Padre, Jesús, al sufrir la injusticia con paciencia, sin merecerla, hizo la más grande obra de todas las obras, soportando el sufrimiento con paciencia que nadie ha hecho ni hará en toda la eternidad. Y agradó al Padre. Soportar con paciencia la humillación y el sufrimiento que nos puedan llegar a causar personas que no vivan para los mismos propósitos que nosotros, sí nos hacen personas sobresalientes y diferentes en la sociedad. Diferentes ante la sociedad que nos mira raro, con desprecio, menosprecio. Y diferentes ante Dios que nos mira con agrado. ¿Cuál es nuestro mérito? ¿Dónde hay mérito? ¿Dónde hay? O también se podría preguntar, ¿cómo podemos distinguirnos de los demás? Soportando con paciencia la injusticia con el propósito de agradar únicamente a nuestro Dios. Eso es. Ese es nuestro primer propósito que debemos recordar para motivarnos a obedecer en lo insoportable. Propósito de agradar únicamente a nuestro Dios. El segundo propósito lo encontramos en el versículo 21, que es imitar a Cristo entonces. Imitar a Cristo. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Todo, ahí él está hablando, el apóstol Pedro, del llamado. Todo cristiano ha sido llamado por Dios. Todo cristiano ha sido llamado por Dios. Para ser parte del pueblo de Dios, primero hay que ser llamado por Dios. Llamado por Dios. Este es un tipo de llamado irresistible, este llamado aquí. También tenemos que recordar que la palabra iglesia precisamente significa al español, cuando se traduce al español, significa los llamados.
La iglesia de Cristo, entonces, como ustedes saben, los llamados de Cristo. Nadie puede pertenecer al pueblo de Dios si no es antes llamado por Dios. Y como dije, con un llamado irresistible. Y además somos llamados con un propósito. También nos recuerda el apóstol Pedro. En este contexto, el apóstol Pedro se refiere a un propósito mientras estamos en este mundo, mientras somos extranjeros y peregrinos, a ese propósito. ¿Cuál propósito? Ser grandes en la sociedad y reclamar riquezas. Experimentar sanidad física porque soy el hijo del rey. ¿Ese es nuestro propósito? No, nada de eso. ¿Cuál es? Humillación y sufrimiento. Humillación y sufrimiento. Así como Cristo lo experimentó. Pero otra vez, no se trata de ir por ahí queriendo ser humillado o buscando sufrir. No se trata de eso. Somos llamados a soportar la humillación y el sufrimiento cuando la situación lo requiera. Así como Cristo lo hizo. Cuando nuestro estilo de vida de adoración a Dios choca con el estilo de vida de esta sociedad. Somos llamados ahí a tomar la paciencia y sufrir la humillación. Seguir los pasos de Jesús o imitar a Jesús o seguir los pasos de Jesús no es ir a Jerusalén y pisar el suelo que Jesús pisó. Eso está bonito, pero eso no es seguir a Jesús. Eso no es seguir los pasos de Jesús. Jesús nos llama a seguirle, soportando lo que Él soportó. Ese es el llamado. Somos llamados a hacer lo que hizo Jesús, pero el llamado no se refiere a caminar sobre las aguas como Él caminó, o a calmar las tempestades como Él las calmó, o a resucitar muertos como Él. Somos llamados a imitar a Jesús, pero no haciendo estas cosas sobrenaturales. No somos llamados a imitarlo, a hacer esto, sino a que cuando se presente una situación donde debemos humillarnos, lo hagamos como Él lo hizo. Esta es la obra. Esta es la obra más grande que Cristo hizo. Esta es la obra más grande que Cristo hizo. Esta es la obra más grande de Cristo que podemos imitar por encima de cualquier milagro físico que Él realizó. Porque esta obra, humillarse y soportar el sufrimiento, por esta obra, Él dio salvación. Nos salvó. No hay obra más grande que esa. Así que cuando lleguen los momentos en que seamos humillados, no es una oportunidad para mostrar a mis compañeros, al jefe, mi inteligencia superior o mi indomable temperamento. Es una oportunidad para ser como Jesús, haciendo lo que Jesús hizo. Hay una historia más que nos debe animar con respecto a esto. Dice que un rey de Bohemia llamado Wenceslao, una noche de invierno, iba yendo a sus prácticas religiosas a una iglesia remota. Dice que iba descalzo en la nieve y dice la historia que en la profundidad del hielo puntiagudo también iba su criado con él, llamado Redivivus, que esperaba la misericordia de su amo y se esforzaba por imitarlo a él. Y dice que comenzó a desfallecer por la violencia de la nieve y el frío, hasta que el rey le ordenó que le siguiera, que pusiera sus pies donde él ya había pisado. El siervo así lo hizo y encontró alivio, porque sus pies se calentaban cuando metía donde su amo, su señor, había pisado.
De la misma manera, entonces, lo hace Cristo Jesús por nosotros. Pues siendo nuestro camino adverso, oscuro, lleno de objeciones, peligros, propenso al sufrimiento y a la humillación, nos manda que pisemos sus huellas, que pisemos donde ya han estado sus pies. Por más difícil que sea, al seguir sus pisadas, también tenemos, no solamente tenemos sufrimiento y humillación, al seguir sus pisadas también tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna, y ese es nuestro alivio en medio del sufrimiento y la humillación. También sigue diciendo el versículo 22 y 23, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dice que ni engaño alguno en su boca. El apóstol nos está aquí recordando la conducta intachable e irreprensible, perfecta y santa de Jesús. No solo ante los hombres, sino ante el mismo Dios, el mismo Padre, que es aún más importante. Fue acusado injustamente Jesús, maltratado injustamente, asesinado injustamente. Él tenía todas las razones para protestar y decir: yo valgo mucho para estar aquí. Yo valgo mucho para pasar por esto. O decir: ni mi mamá me regaña así. Como decimos nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Soportó pacientemente en silencio. Pero nosotros decimos: está bien, me equivoqué, no debí, jefe, no debí haber hecho eso, pero tampoco es para que me hablen así. El que yo haya hecho cosas que no debía hacer no es razón para que se enojen conmigo o para que me alcen la voz. Dice que cuando lo ultrajaban o insultaron, maldecir a Jesús, fíjense que no dice que las personas discutían con él de forma educada. No dice eso. No dice que las personas le hacían a Jesús críticas constructivas o que le decían indirectas a Jesús. No. Lo maldecían y lo insultaban. Yo no tengo una vida irreprensible, usted tampoco, que me haga exento de injusticias. Jesús pudo decir: pero si yo no fui, ¿por qué esta injusticia? Mi vida es recta, intachable, es santa. Jesús, con una vida que lo hacía estar exento de situaciones injustas, tuvo situaciones injustas. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más usted? Pero Jesús, no es que Jesús nada hacía. Jesús hacía algo. ¿Qué dice allí al final que Jesús hacía? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Encomendarnos a la justicia de Dios es lo correcto. Le pedía al juez que juzga con justicia que hiciera su justa voluntad. Eso quiere decir que si nos insultan no debemos responder con insultos. Si nos maldicen no debemos responder con maldición. Ni siquiera amenazar a aquellos que nos hacen sufrir por alguna razón. Jesús que podía hacerse respetar en el mismo instante que lo insultaban, prefirió que el Padre, en su soberanía y voluntad, hiciera justicia. Encomendar la justicia o encomendar la injusticia a Dios es lo correcto, lo que debemos hacer
¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él juzga rectamente. Encomendar nuestra injusticia a Dios es lo correcto. ¿Por qué? Porque Él juzga rectamente. Por eso. Cuando nosotros queremos que nos arreglen el auto según nuestras posibilidades y recursos, buscamos el mejor de los mecánicos. Cuando tenemos una situación de mala salud, según nuestros recursos, buscamos al mejor médico. Cuando queremos justicia, entonces, ¿a dónde vamos? Buscamos al mejor juez que conocemos. Y ese es Dios. Puede que la enseñanza de Dios no siempre tenga sentido, o la voluntad de Dios no siempre tenga sentido, pero nunca tiene sentido. Pero nunca tiene sentido pensar que nosotros sabemos más que Él. Alguien dijo, encomendarnos al que juzga con justicia es una esperanza segura para soportar la aflicción. Encomendarnos a la que juzga con justicia es una esperanza segura para soportar la aflicción. Entonces ese es nuestro propósito. Número 2, imitar a Cristo. Y el número 3 es vivir la justicia. Nuestro propósito celestial que nos motiva a obedecer en lo insoportable es vivir la justicia. Versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, dice. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ahora, no es la primera vez que esta verdad que aquí menciona el apóstol Pedro se menciona en la Biblia. Estas son palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, ¿recuerdan? Pero el apóstol no cita literalmente al profeta Isaías. ¿También se dieron cuenta de eso? No. El apóstol nos enseña además que el propósito del sufrimiento y la muerte de Cristo no solo se limitó a sanarnos, sino que más aún hemos sido sanados para vivir para la justicia. Vivir para la justicia es vivir una vida que concuerde con la naturaleza y el carácter de Dios. Es vivir para la justicia. Ahora, ¿de qué nos sanaron las heridas de Cristo en la cruz? ¿De qué nos sanaron las heridas de Cristo? Bueno, la respuesta la encontramos en el mismo texto. Las heridas de Cristo nos sanaron del pecado. Esa es la respuesta. Las heridas de Cristo nos sanaron del pecado, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra rebeldía. Por ejemplo, ¿quién lo hubiera imaginado? Jesús murió en la cruz por nosotros para que cuando nos toque un jefe o un superior insoportable podamos mostrar una vida diferente, una vida que está tipificando la vida en el reino de Dios. Porque así es como se vivirá en el nuevo cielo y la nueva tierra. De acuerdo o según la justicia de Dios. Somos capacitados para obedecer. Una nueva vida se nos ha dado para obedecer, aún en lo insoportable. ¿Acaso el sacrificio de Cristo fue en vano? Que aún llevando Él mis pecados en la cruz, yo siga practicando el orgullo, la grosería, la rebeldía. No. Por supuesto que no. Cuando nos tratan injustamente, cuando llegan esos momentos que nos traten injustamente, ¿cuál es la primera reacción del ser humano? ¿Cuál es la actitud a la que se inclina nuestro corazón? ¿Cuál es? El enojo. En Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No lleva a cabo la justicia de Dios. Nuestro enojo. Entonces, ¿cómo entonces
manifiesto la justicia de Dios? Bueno, la respuesta está en el versículo anterior de Santiago 1:19. Vamos a leerlo entonces en orden. Dice, esto lo saben, dice Santiago 1:19, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, tardo para hablar. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo obra entonces? Cuando somos tardos para hablar, prontos para escuchar. Ahí sí. Pues ustedes andaban descarriados, dice el versículo 25, como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El apóstol nos recuerda también aquí y nos enseña que hay una vida antes sin Cristo y hay otra vida después con Cristo. Y esta verdad se aplica a todo ser humano, en todas partes del mundo, de todas las épocas, hasta el fin del mundo. Hay una vida antes sin Cristo y hay otra vida después con Cristo. La vida sin Cristo es comparada a estar descarriados como ovejas. Descarriados como ovejas. Perdidos. Perdidos. En otras palabras, perdidos. Dios creó al ser humano con un propósito eterno. ¿Cuál? Servirle a Él con todo lo que somos o con todo lo que es. Si tú no estás haciendo eso, aunque hayas alcanzado todos tus sueños y todas tus metas, estás perdido. Estás perdido. Sigue siendo alguien descarriado, perdido. Si Él nos creó, entonces solo en Él está nuestro propósito. Y cuando una oveja pierde su camino, también tenemos que recordar que es incapaz de volver por sí sola al redil. Es por eso que cuando dice han vuelto allí, no pensemos que es por nuestro propio conocimiento, habilidad, que reconocemos el error y encontramos el camino correcto. No se refiere a eso. O que por nuestra propia fuerza venimos a Cristo. No. Podemos tener pensamientos de lo que es bueno o malo, pero para conocer el camino y venir a Él, a menos que seamos buscados por el pastor que va en busca de la oveja perdida, seguiremos perdidos. Aquí, pastor, dice, han vuelto al pastor y guardián. La palabra guardián se traduce también como supervisor, vigilante, alguien que vigila, guardián, alguien que está velando que todo esté en el orden correcto, que todo esté suplido, que no haya necesidad de nada. Qué bueno que ahora tenemos un pastor y un guardián que vele por nosotros. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos? Sin Él, otra vez volvemos al despropósito de vivir para nosotros mismos. Sin ese guardián, sin ese pastor. ¿Cuánto lo necesitamos? Tenemos esta tendencia a fallar en hacer lo que realmente importa aquí y en la eternidad, que es la voluntad de Dios. Que necesitamos a un pastor y a un guardián. Dice el versículo 1 del capítulo 23 del Salmo, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor. Y en el versículo 3 dice, me guía por senderos de justicia. Y ahora en nuestra lucha contra el pecado, es en Él que obtenemos los recursos, en ese pastor, obtenemos los recursos de su gracia para confiar en su providencia en cada situación. En ese pastor, en ese guardián. Solo en Él. No hay otro pastor ni guardián como Él. Él
Cristo es el único indicado. Él tiene un profundo conocimiento de la naturaleza de nuestras almas como nadie lo tendrá. Su amor y paciencia por nosotros, sus ovejas, no tiene fin. Cualquier otro ya nos hubiera echado, pero Él no. Él no. Su provisión, además, su provisión es la mejor provisión. Su palabra y sus promesas son las que nos han dado vida y para siempre nos sostendrán. Su provisión. Su poder también es invencible. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Qué gran pastor, qué gran guardián. ¿Sabemos qué va a suceder con nosotros mañana? No lo sabemos. ¿Sabemos cuántos superiores insoportables tendremos en nuestra vida? No lo sabemos tampoco. ¿Sabemos cuántas más humillaciones o sufrimientos tendremos que soportar por todo tipo de personas? No, tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. Sabemos que podremos soportarlo. Eso sí lo sabemos. Tenemos un pastor que nos cuida y nos cuidará, que nos protege y nos protegerá para que cumplamos nuestros propósitos celestiales. Recuerden que nuestra mirada está en lo eterno, no en lo presente. Y así lo dice la Biblia. En 2 Corintios 4, 17. En 2 Corintios 4, 17. Y con este versículo termino. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Oremos. Señor, gracias por recordarnos estas maravillosas y sublimes verdades. Señor, que tú nos sigas dando de tu gracia para poder soportar cualquier situación que van a venir, porque somos tus hijos, porque seguimos tu voluntad. Señor, gracias porque tú no nos has dejado solos, tú eres nuestro pastor, nuestro guardián, Señor. Ahora y por toda la eternidad, nuestra vida está segura contigo. Ayúdanos a seguir confiando en tu palabra y en tus promesas, Señor, que son las que nos dan vida. Y que mientras estemos aquí podamos seguir viviendo como extranjeros y peregrinos, dándote a ti únicamente la gloria. Señor, y ayúdanos a seguir reflexionando más. Inclusive ahora que salimos, a seguir reflexionando en tu palabra y en tu promesa para nosotros, Señor. Gracias por todo. Amén.